Las olas más peligrosas son las más deseadas por los deportistas que saben disfrutar de ellas. Samuel James era un joven surfista profesional y todos los días salía temprano al mar a encontrarse con esas olas, y mientras más grandes, más fuertes y más peligrosas, más lo disfrutaba, y a su vez él adquiría mayor experiencia como surfista. Pero nunca se imaginó que una de estas olas un día destrozaría su tabla y sus piernas, dejándolo inválido y fuera de su carrera profesional. Como las olas aterradoras pueden llegar las pruebas a la vida de las personas, de los creyentes. La enfermedad puede convertirse en una ola aterradora donde o puede aceptar la voluntad de Dios o puede quejarse. No solamente eso, la pérdida de bienes materiales pueden llevarle a cuestionar a Dios o a quejarse y alejarse de la alabanza. El divorcio puede parecer como una ola destructora. Todos tenemos momentos difíciles, enfermedades, pérdidas de familiares queridos, pérdidas materiales, pero esto no significa que Dios nos ha abandonado. Como creyentes necesitamos entender que todo lo que sucede a los hijos que aman a Dios es para su bienestar y está conforme a la voluntad de Dios. En Belén había problemas, pero mayores fueron los problemas en Moab. Una familia completa dejaron su tierra por una hambruna que se dio para dirigirse a Moab. En Moab, esta tierra extranjera, los hijos de Elimelech, el padre de familia, violaron las leyes mosaicas al contraer matrimonio con mujeres moabitas extranjeras. Su esposa, Noemí, se quedó viuda y sin hijos, y luego de Moab regresó a Belén como una mujer amargada, vacía, reprochando la soberanía de Dios. Leamos este pasaje de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 22. En el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén, de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maclón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas
y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Respondió ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Bendita es la palabra de Dios y que ella traiga luz a nuestras vidas. La soberanía divina en medio de la aflicción. ¿Qué pasó con Elimelech y su familia en Moab? Podemos preguntarnos. Vamos a ver 4 puntos como Dios es soberano. Primero, las pérdidas humanas no cambian el plan divino. En el versículo 1 al 5 vemos la salida de una familia a causa de una hambruna en tiempo de los jueces donde todos hacían lo que querían. Y Elimelech, el padre, quien dirige a su familia, su nombre significaba Dios es rey. Abandonó Judea con su esposa, con sus hijos se casan con mujeres extranjeras, moabitas, violan la ley mosaica, aquí muere el padre, mueren los hijos, y es posible que a causa de un juicio divino por esos matrimonios ilegales, ahora están aquí 3 mujeres viudas. Noemí se quedó en esta ciudad, en Moab, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, ahora no tiene quien le mantenga, se siente pobre, se siente sola y ahora tiene mayores cargas, está con 2 nueras, estaba sofocada por el dolor y por la tristeza. Había un joven de una familia acomodada, estudiante, y toma la decisión de viajar al extranjero. Deja su familia, deja sus estudios, deja su tierra, pero antes de llegar al país de sus sueños, mientras cruzaba la frontera, fue asesinado. Perdió todo cuando pensaba obtener algo mucho mejor, se encontró con la muerte. Hay decisiones en la vida que pueden llevarte a la muerte. Hay pruebas que necesitamos pasar y necesitamos mantenernos firmes confiando en que Dios es nuestro proveedor. Y toda decisión de un creyente debe ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios, porque la obediencia trae bendición, nos lleva más cerca de Dios, mientras que la desobediencia nos lleva al castigo y a la disciplina de Dios. Veamos este punto, decisiones en tiempos difíciles. El primero, pérdidas humanas no cambian el plan divino. Segundo, en tiempos difíciles hay que tomar decisiones. Versículo 7 dice, miren, vuelvan cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo al pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías, insistió Noemí. Es necesario que tomen una decisión. Noemí les está aconsejando a sus nueras y ellas deben tomar una decisión. Les dice, vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme.
El consejo de Noemí vemos que está lleno de sabiduría. No hay nada que ella les pueda dar. Ella está mayor. Noemí muestra unos deseos sinceros de bienestar para sus nueras. Y estos argumentos de Noemí son sólidos. Ellos necesitan tomar una decisión, sí, una decisión. En tiempos difíciles, decisiones en medio del dolor, sí, la necesitan hacerlo. Sus nueras quieren irse con ella a Belén. Noemí logra convencer a Orfa, no hay nada para ellas, pero Ruth no tomó la misma decisión. Estaba persuadida. Hay planes, a veces proyectos que están listos para ser ejecutados. Mudanzas a otros países. A veces las vacaciones están ya reservadas. Los negocios están listos para arrancar. Pero muchas veces todo queda en solo con un plan. Solamente planes, nada más. Y podemos reconocer que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. En totalidad, Él está en control. Lo que nosotros planificamos muchas veces, Dios lo detiene. Y lo que no esperamos, Él nos muestra para que nosotros aprendamos a reconocer su voluntad y no la nuestra, para que podamos caminar en la voluntad perfecta, porque ella es mejor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esto nos lleva al segundo punto, la voluntad divina en el dolor. Voluntad divina en el dolor. Versículo 15 dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. ¿Cuál fue la respuesta de Ruth? Versículo 16. No insistas en que te abandone, aunque me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti, algo que no sea la muerte. Ruth tomó una decisión basada en la voluntad divina, en la voluntad del Señor. Ella decidió quedarse con su nuera, respondió al costo de su decisión. Primero, que ella iría con Noemí, a donde ella fuera, que viviría con ella. Además de eso, que su pueblo sería su pueblo ahora, el pueblo de Noemí. Y sobre todo, y lo más importante, que Ruth abandonaría su Dios para seguir al único Dios vivo de Noemí. Este voto que hizo Ruth lo extendió hasta la muerte, al decir que solo la muerte la separaría. Y con esta declaración de Ruth, de lealtad, de amistad, Noemí no argumentó más. Ruth había llegado a amar a su suegra a tal punto que tomó esta decisión de quedarse con ella. Un amor poco usual entre nueras y suegras. Pero el corazón de esta joven había sido transformado. Ya no era una adoradora del Dios Quemo. Ahora era la adoradora del Dios verdadero. Era una hija más. Ella era una persona del pueblo de Dios. Y por eso hizo ese juramento por el resto de su vida, sin importarle las consecuencias. Se consideraba parte de este pueblo de Dios, del pueblo de Ruth. Se consideraba una adoradora del Dios de su suegra, de Noemí. La gente en la antigüedad, con frecuencia, cuando abandonaban su tierra en busca de una mejor situación en el extranjero, siempre deseaban ser enterrados, sepultados en su propia tumba, en su propia tierra. Esa fue la petición, recuerde, de José. Pidió que sus huesos fueran enterrados en Canaán. Y este compromiso de Ruth fue completo. Viviría hasta morir y ser sepultada con su suegra en la tierra de Noemí. Había un joven futbolista que fue contratado por un equipo millonario, fútbol, de soccer, fútbol que
juegan en nuestros países hispanos. Bueno, el contrato fue millonario, para lo cual él tuvo que mudarse de Sudamérica hacia Europa, y en vista de tan buenas ofertas cambió su ciudadanía. Hizo un juramento de defender su nueva patria porque este deportista sabía que le esperaba un mejor futuro. Tomó la decisión correcta. Ahora, no todas las ofertas son millonarias, ni tampoco sabremos cuál es el futuro nuestro ante tales ofertas. Hay muchas decisiones que deben ser tomadas sin imaginarse lo que va a suceder. Sin embargo, todo creyente ha recibido una mejor oferta que viene de Dios, y la mejor ciudadanía es el reino de los cielos. Esas decisiones sabias son sabias cuando Dios está en control absoluto, cuando vemos la voluntad divina de Dios. Ahora, ¿qué pasa? En el tercer punto, vemos la voluntad divina en la ceguera espiritual. Noemí se siente vacía a pesar de que Ruth estaba a su lado, versículo 21 al 22. Para ella, su nombre ya no tenía significado porque era placentera. Ahora no tiene sentido porque ahora está llena de amargura. Según ella, fue el Señor, el Todopoderoso, que la afligió mientras vivía en Belén junto a su esposo. Ella tenía una vida cómoda comparada a la situación en la que estaba viviendo. Noemí, como una persona de fe, ella sabía que el Señor tenía el control, pero no obstante, al igual que Job manifestó su queja a su Señor, al Shaddai, al Todopoderoso, a su refugio, quien disciplina y también sana. Noemí estaba aferrada a su desgracia. Dijo: el Todopoderoso me ha afligido. Se ha olvidado que Ruth estaba con ella, que habían llegado en el tiempo de la primavera. La lluvia había terminado y la cosecha estaba lista, pero Noemí se había olvidado. El Dios de misericordia que protegió a su pueblo en Egipto estaba protegiendo a estas viudas en este momento, a Noemí y a Ruth. Dios estaba listando la bienvenida para Ruth, para ser parte de su linaje. La ceguera no le permitió ver más allá de su sufrimiento y amargura a Noemí. Nosotros necesitamos reconocer que Dios es el dueño de todo, comenzando con nuestras vidas. Él da, Él quita, Él ama, Él disciplina, porque Él es el Señor soberano. Él es el único, y nosotros necesitamos aprender a recibir el bien y el mal, el amor, la disciplina, con agradecimiento. Fuimos creados para adorarlo en todo momento y circunstancia. Hermanos, hermanas, Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Él conoce toda aflicción y dolor. Él lo experimentó en su propia carne para poder entender nuestras quejas, nuestra debilidad. Ruth no planificó abandonar a su familia ni a sus dioses. Fue el poder de Dios que la alcanzó. Fue Él quien lo acercó a Él mismo. Y detrás de esa obediencia estaba una gran bendición preparada para ella. Ni su suegra Noemí sabía lo que les esperaba. En medio de la adversidad, no podemos desesperarnos y tomar decisiones apresuradamente que más tarde pueden tener graves consecuencias. Las pruebas son necesarias para que nuestra fe se desarrolle. En medio del dolor, Dios nos dice: aquí estoy, te estoy sosteniendo y nunca te dejaré. En medio de la pérdida de seres queridos, Él nos dice: a mí no me has perdido ni me perderás, porque yo soy eterno, yo soy el Dios de toda consolación. Él cargó con nuestras enfermedades, Él soportó nuestros dolores, fue golpeado, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, pagó el precio de nuestra libertad y sanidad. Lo dijo Isaías, y en esta oportunidad providencial, el Todopoderoso Shaddai quiere que tú reconozcas tus pecados, te arrepientas y corras a tus brazos. Mi pregunta es: ¿están listos para entregarles todas sus cargas a Dios y a confiar en su providencia? Vamos a orar.